Saludos, soy Alfredo Jacomino. Les doy la bienvenida a esta edición de Decisión 2024, un espacio donde analizaremos los pormenores de las campañas electorales en Estados Unidos y abordaremos temas que le ayudarán a entender el complicado y largo proceso electoral de la democracia estadounidense. El primer debate presidencial de este año 2024 entre el actual mandatario Joe Biden y el candidato Donald Trump fue un duro golpe para la campaña demócrata. El presidente Biden se vio cansado, errático y por momentos no se le entendía lo que decía. Esa derrota fue suficiente para que en los días posteriores Biden renunciara a su candidatura y le cediera el paso a su vicepresidenta Kamala Harris. Ahora existe otro panorama y los debates que se realicen podrían cambiar la percepción del electorado hacia cualquier lado. Por eso, hoy nos acompaña en este programa Cristian Mancera, abogado, estratega y analista político, para explicarnos la importancia de los debates presidenciales en democracia, una herramienta en manos del electorado. Muy buenas, señor Mancera, ¿cómo está usted? Un placer, ¿cómo vas? Un placer estar contigo y toda la audiencia. Bien, a su modo de ver, ¿cuál es el principio fundamental de un debate político? El debate creo que tiene la característica de ser un escenario para que la ciudadanía, el constituyente, el votante, pueda ver las diferentes alternativas. A veces tenemos dos candidatos, a veces tenemos tres, cuatro, una variedad de candidatos que le permite a la gente de primera mano escuchar las propuestas, sacar conclusiones que les permita definir cuál será el candidato que realmente los convence más, sobre todo con miras a ganar una elección presidencial que es tan importante en un país democrático. Y esa función que tiene el debate, pienso que es democrático, que incentiva la participación ciudadana, sobre todo para verlo. Y hemos tenido ejemplos de esto a través de la historia. El primer debate televisivo que hubo entre Richard Nixon y John Kennedy, por ejemplo, debates que fueron claves en esa época, entre otras cosas. Las personas que estaban escuchándolo por la radio dieron como ganador a Richard Nixon, una anécdota interesante, y los que lo vieron por televisión dieron por ganador a John Kennedy. Y así han pasado diferentes debates. El debate, por ejemplo, que hubo en su momento con Ronald Reagan y Jimmy Carter, que fueron debates súper álgidos en una época parecida a esta, de mucha división política y una gran inflación. Y ese debate lo termina ganando el presidente Ronald Reagan, pero porque fue mucho más contundente. Pero todo esto en un momento, en esa época, donde había una gran división política, habría alzas en los precios, y entonces la gente tuvo la oportunidad en ese debate de ver cuáles eran las mejores alternativas. En ese caso, en ese momento, el presidente Jimmy Carter y el presidente Ronald Reagan debatieron, y bueno, y ganó el presidente Reagan. Y podemos citar varios ejemplos en donde los debates han sido decisivos para poder definir cuál es la mejor alternativa para el país. Sin embargo, por supuesto que la presencia física importa muchísimo y acaba de mencionar el debate de Nixon y Kennedy lució mucho mejor, mucho más atractivo a un público, sobre todo Ujú. femenino, y también la agudeza de la simpatía que despertaba a Ronald Reagan, quien había sido actor y por supuesto pues influyó muchísimo. Y hablando de influir, ¿cómo influye en un debate presidencial el formato, las reglas, las preguntas y por supuesto los moderadores? Pues eso influye mucho, ¿no? Creo que vale la pena explicarle a la gente que aunque los debates no son obligatorios en países democráticos, sobre todo como Estados Unidos, de una historia democrática tan importante, generalmente las campañas de los candidatos a la presidencia, tanto en etapas de comicios de primaria, en donde se eligen los diferentes candidatos en los diferentes partidos, para después sacar dos candidatos, o sea, uno por cada partido. Es importante porque tú puedes definir a través del moderador, a través del canal que lleva el debate, o sea, que lo hace realidad, que lo produce la audiencia. Es importante porque esto permite, primero, la participación ciudadana; dos, que el nivel periodístico, sobre todo a nivel de las preguntas, sea el adecuado, que no haya un periodista que esté a favor de un candidato y haciéndole preguntas destructivas a otro porque lo quiere sacar del camino. Todo esto es de suma importancia porque permite que haya un balance a la hora de las preguntas, a la hora de poder tratar los temas que le importan a la ciudadanía, y eso le da credibilidad no solamente a quienes hacen el debate, lo producen en este caso, la cadena de televisión, a los mismos periodistas que hacen las preguntas, sino también a la ciudadanía que se siente cómoda
teniendo un grupo de profesionales haciendo un debate en donde realmente haya credibilidad frente a la información que se está compartiendo y el tipo de preguntas que se están haciendo a los candidatos. Bueno, imaginamos que haya una cierta pelea por las cadenas para ver cuál es, digamos, sede de un debate presidencial, que obviamente atrae mucho la atención. ¿Es común que alguien cambie de voto tras ver un debate presidencial? Y tal vez eso va más a los independientes, ¿no? Claro, mira que sobre todo en un país como Estados Unidos, y vamos a citar ejemplos, el debate, uno de los debates finales entre el candidato Mitt Romney, hoy por hoy senador de los Estados Unidos por el Partido Republicano, y el entonces presidente Barack Obama. Mitt Romney venía con un buen impulso, había tenido unas buenas participaciones en los debates, es una persona brillante. Sin embargo, a la hora del debate final, el presidente Barack Obama fue mucho más contundente tanto en las respuestas como en el manejo escénico, hay que ser claros en esto también. Y se vio en ese entonces a un Mitt Romney distante, venía de un escándalo por unos audios que se habían filtrados en ese momento. Entonces, los debates son claves porque esos votantes indecisos, a la hora de que se hacen las preguntas claves, esperan que ese candidato por el cual todavía no han tomado una decisión dé una respuesta contundente. Si lo ven muy distante frente a los temas, eso puede generar desconfianza. Entonces, a veces la gente prefiere, si hay un presidente que viene en ejercicio, que busca un segundo periodo, terminan votando por el que está en el poder, no precisamente porque crean que es el mejor, sino porque el que está retándolo no es lo suficientemente contundente para demostrar que es una verdadera alternativa para superar a ese presidente que está en ejercicio de sus funciones, como le ha pasado tanto a republicanos como a demócratas en el pasado. Entonces sí es clave el debate, porque ese lenguaje corporal, la forma en que contesta la persona, su postura, su tono de voz, genera la confianza en las personas y sobre todo la respuesta es clave, porque si hay una pregunta concreta frente a un tema que genera preocupación y el candidato responde de manera divagante o le da vueltas a la pregunta, eso inmediatamente genera desconfianza en la población y eso inclina la balanza en muchos casos al que ya tiene el cargo y el que está en ejercicio, porque la gente dice, bueno, quedémonos con este, que ya lo conocemos, y no improvisemos con este señor o esta señora que finalmente no sabe dónde está parada. Y creo que ese es lo que genera un debate, que ese lenguaje corporal, esa forma en que se responde, sí tiene una influencia en ese votante que no está definido frente a una de las dos Sí, opciones. Mancera, me viene a la mente un momento, no fue un candidato en sí, era un aspirante a candidato, apellido Perry, republicano, dijo, son 3 puntos lo que le voy a decir, dijo, primero, segundo, se lo olvidó el tercero. Eso es fatal, porque la audiencia va contando los puntos que vas supuestamente a explicar y nunca llegó al tercero. Y recuerdo también cosas que enganchan quizás a la población. Una pregunta que le fueron a hacer a George Bush, hijo, y la señora no era un debate presidencial, no leía bien y él se fue a sacar los EPU y le dijo, use los míos. Son cosas que enganchan al televidente. Ahora, ¿es obligatorio debatir si una persona quiere ser presidente de los Estados Unidos? No es obligatorio, pero sí es indispensable. Digamos, conectándolo con la pregunta anterior frente a la conexión con la ciudadanía, hay votantes que ven un debate y con el debate tienen para definir su voto y salir a votar. Entonces, no son obligatorios, pero son indispensables para que aquel votante que no te conoce, que no conoce tus propuestas, que no te ha escuchado antes o que no ha tenido ese trato íntimo contigo, te ve en cámara, te ve en la televisión, te ve respondiendo las preguntas y eso le permite al ciudadano tomar una decisión frente a tus propuestas. Porque si tú no haces un debate, uno, pues es mejor que te salgas del ejercicio de la política. Dos, hay que debatir las ideas, hay que demostrar que uno tiene la mejor propuesta, que uno es el mejor candidato, y siempre van a haber muy buenos debates y malos debates, pero lo que no se puede permitir es que un candidato no haga debates, porque ahí es donde realmente se mide, prácticamente como un ring de boxeo, quién tiene la capacidad cognitiva, la capacidad de expresarse mejor y de poder llegar a una contienda electoral. Y tú citabas un ejemplo importante de estos candidatos que en el pasado, que no han llegado a un debate, pero que
por hablar mal o por decir algo, por hacer una salida en falso han malogrado su opción. Y está el ejemplo vívido, o sea, del difunto senador Ted Kennedy, que cuando se lanzó a la presidencia, cuando el periodista lo entrevista y le pregunta puntualmente por qué quiere ser presidente de los Estados Unidos, tuvo un silencio de casi 4 segundos para responder la pregunta, y cuando empezó a responder la pregunta, divagó, no fue contundente. Entonces, no estaba en un debate, pero esa entrevista, vemos el tema del lenguaje corporal, el votante está viéndote, el votante te está escuchando, hay que ser contundente para poder que a la hora de que te estén viendo la gente diga, ese es mi candidato. Si tú divagas, finalmente no vas a tener opción de convencer a quienes quieren votar por ti. Ahora, obviamente las elecciones son cada 4 años y los debates presidenciales son cada 4 años. ¿Qué nivel de audiencia tienen los debates presidenciales en Estados Unidos? ¿Importan? ¿La gente los ve? ¿Cómo se mide eso? En Estados Unidos los debates son claves, tienen muchísima audiencia. Remontémonos al debate, por ejemplo, que hubo recientemente con el presidente eh, Joe Biden y el expresidente Donald Trump. La gente quería ver a Joe Biden, quería ver ese comportamiento que ya la gente tenía sus dudas, sobre todo sus votantes, y pues vieron a un presidente Joe Biden en muchos momentos ido y lamentablemente se le vio, o sea, frágil, creo que es el término a utilizar. Y eso fue contundente para que su propio partido se hiciera la pregunta, ¿continuamos o no continuamos con él? Y no vamos a entrar en el debate de las maniobras perversas para sacarlo del poder o para sacar la nominación. Pero dentro de ese escenario, ese debate fue fundamental para ponerlo a prueba y que finalmente su propio partido tomara decisiones para poder removerlo y poner, en este caso, a otra candidata. Pero sí son decisivos, generan mucho rating, generan mucha audiencia, y han habido debates, por ejemplo, el debate que hubo Bill Clinton, George Bush padre y Ross Perot, por ejemplo, en los años 90, a principios de la década de los 90. Eh, ¿Qué debate? O sea, un debate con un Ross Perot, por ejemplo, que increpó constantemente a George Bush padre, que de hecho fue el culpable de que George Bush padre perdiera la elección. Ese señor era un multimillonario que se metió en la contienda, y podemos ver esto mismo, entre otras cosas, para los que no saben esto lo podemos ver pronto entre Kamala Harris, el presidente Trump, y Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. puede llegar a ser ese Ross Perot que finalmente termine eliminando, sacando del camino en este caso, al Partido Demócrata. Entonces, es interesante todos esos escenarios porque finalmente los debates sí los ve mucha gente, y ese debate, por ejemplo, de Bill Clinton, George Bush padre y Ross Perot fue contundente porque Ross Perot pudo demostrar la desconexión que en ese momento existía entre el presidente de turno y la realidad que estaba viviendo el americano de a pie. Entonces esa audiencia definió que iban a votar por Bill Clinton, que era el candidato más joven, que era el candidato que tenía como la chispa, y eso lo demostró Bill Clinton en el debate porque era muy visto. Entonces sí tienen una gran audiencia y sí son Sí, decisivos. personalidades completamente diferentes. Clinton tenía obviamente un encanto personal del que carecía el presidente Bush padre. Se dice hasta la saciedad que en política lo que no se dice es lo que hay, es la verdad. ¿Cuánto importa lo que no se dice en un debate presidencial? Creo que eso que no se dice, sobre todo la conexión o sea, tú tienes una propuesta y tú la estás exponiendo ante la opinión pública. Hay cosas que hay que saberlas decir, cómo se dicen dentro del debate son claves, y aquellas cosas que se quedan por fuera, los comentarios que a veces, por ejemplo, no llegan al piso del debate, dependen sobre todo de la sustancia del impacto que vayan a tener. Vimos en el debate reciente en donde, por más que se le ha criticado a Trump que dijo una cantidad de cosas que eran inexactas, pero la realidad de las cosas es que en medio del debate Trump dijo cosas que realmente eran exactas. Habló del tema del problema migratorio, habló del tema de la inflación, habló del tema de la economía, habló de cosas que en medio de su lenguaje, porque esto hay que darlo a entender a la ciudadanía, todo candidato también tiene un factor de personalidad. Entonces no todos los candidatos se expresan de manera igual,
Entonces hay que entrar a analizar la forma en que cada candidato se expresa y cómo dice las cosas. Entonces, en el caso de Trump, Trump tiene dentro de su forma de expresarse, utilizar las exclamaciones, que todo es grandísimo, que todo es buenísimo, que todo es excelente, pero entre líneas, ese candidato está diciéndole a su población, yo hice esto, esto, esto y esto en comparación a estos que han hecho esto, esto y esto, pero pueda que se pierda el mensaje en todo el mensaje de grandioso, tal vez, pero es contundente a la hora de marcar esa diferencia en el lenguaje. Hay otros candidatos que no. Por ejemplo, Joe Biden en ese debate no contragolpeó, por ejemplo, a Trump, porque sencillamente, o sea, su capacidad no le permitía en ese momento, y no dijo lo que su partido quería que dijera, que era contragolpear a Trump cuando dijo cosas que no eran tan exactas, contragolpear a Trump frente a temas que los demócratas consideran importantes. Entonces, eso que no se dijo en ese debate, por ejemplo, terminó perjudicando Claro. al candidato del Partido Demócrata, en este caso el presidente Joe Biden. Muchísimas gracias al abogado, estratega y analista político Cristian Mancera por estos minutos en participación en este programa Decisión 2024. Ha sido un placer contar con su presencia. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Te Martí, nos vemos.